Semifinales de Europa League, la vuelta en el círculo polar ártico. Tottenham viaja a Bodo, busca hacer unas escalas para conectar con Bilbao, quiere ganar la tercera, quiere estar en la final de la Europa League. Acá estamos en una nueva previa, una muy especial. Tenemos muchas cosas preparadas, Rodri, así que vamos rápido con lo que nos espera un poco de este Tottenham Bodo Glimt, Bodo Glimt Tottenham, mejor dicho, también teniendo en cuenta un poco lo que vimos el jueves pasado. Sí. Sí, vamos a hablar de varias cosas, de algunas más sorprendentes que otras, de por qué el Tottenham jugó como jugó y de la impresión que dejó eso en los jugadores del Bodo, que es bastante sorprendente. Y nada, nos ponemos a ello ya, que tenemos bastantes cosas de las que hablar de cara a una histórica semifinal. Sí, sí, los jugadores tienen un gran reto este jueves con las semifinales de Europa League, nosotros también, porque siempre nos vamos muy largo. Hoy tenemos bastantes cosas preparadas y tampoco queremos que el video termine siendo de 40 minutos, así que arrancamos con lo que fue el partido del jueves y unas cositas que nos dejó que queremos comentar, porque en principio uno se esperaba lo que pasó, que el Tottenham Hotspur Stadium con todo ese tifo, las banderas, el ambiente, la atmósfera, como se le suele decir, intimide un poco y le dé a Tottenham ese boost inicial que tuvo con el gol. Después a mí me dio la sensación de que el equipo se fue apagando un poco. Vamos a estar hablando de cómo fue esa presión, por qué los jugadores del Bodo Glimt no la sintieron tan asediante, por lo menos, y cómo fue que Tottenham fue encontrando el segundo y el tercer gol, pero no desde ese boost anímico, esa presión que quizás le dio en el primer minuto del partido ya la ventaja. Sí. A ver, vamos a hablar primero de una presión extraña, digamos, para lo que nos tiene acostumbrado el Tottenham en este partido. Y vamos a empezar con la manera en la que el Tottenham se formó ya desde los primeros minutos, después del gol, obviamente, porque el gol pues fue un momento pre-partido, digamos. El Tottenham lo que buscó fue en defensa ponerse en 4-4-2, que es algo que ya había hecho antes, con Bissouma y Bentancur en el medio centro y con Maddison y Solanke en la doble punta. Entonces, como el Bodo partía de su canónico 4-3-3, Bissouma y Bentancur se emparejaban con los dos interiores del Bodo y Maddison y Solanke se repartían el tapar el pase al pivote rival. Bien, o sea, ¿qué buscó el Tottenham con esto? Bien, entonces, el Tottenham con esto y con los dos extremos, Richarlison y Johnson, buscó que el Bodo no pudiese jugar por fuera, porque como bien explicó David en la previa de la ida, el Bodo es un equipo que le da mucha importancia a llegar por fuera, meter mucha gente al remate, cargar mucho el área y de ahí pues encontrar remate o que la fortuna de un rebote les pueda caer a él porque tiene más jugadores en el área. Entonces, con un gran trabajo de Richarlison, que luego veremos, el Tottenham intentó evitar que el Bodo llegase por fuera. ¿Con resultado? Yo diría que sí, porque el Tottenham recibió solo 0,26 expected goals y únicamente el Bodo consiguió dar 11 pases en el último tercio. Es decir, el segundo partido que el Tottenham recibió menos pases al último tercio en esta. ¿Qué más buscaba el Tottenham con este planteamiento? Pues con esas marcas individuales en el medio del campo, buscaba emparejar al Bodo en la zona más debilitada. Sabíamos que al Bodo le faltaban sus dos futbolistas más importantes en la parcela media y emparejó a los tres mediocentros con Bissouma, Bentancur y Maddison, que hay que dejar claro que hay una superioridad física bastante notable y bastante evidente, creo, entre Tottenham y Bodo, y yo creo que partiendo de esa base, el Tottenham quiso emparejarse ahí para poder igualarse con el Bodo. ¿Qué consiguió con eso? Pues muchísimas pérdidas del Bodo en salida de balón, que incluso creo que el Tottenham debió aprovechar más. No sacó rédito, ninguno de los goles viene de alguna pérdida en campo propio, pero sí ocasiones claras. Sí, sí, sí. Tuvo Bien, al primer central, al número 2, a Nielsen, en el primer tiempo muy nervioso, que lo tuvo que sacar en el entretiempo.
Y como dijiste, hubo un buen trabajo de Richarlison en esa presión, en ese repliegue, en esos marcajes que tuvo que hacer. Pero también se me viene esa jugada sobre el final del primer tiempo, que fue la única clara que tuvo el Bodo Glimt hasta el gol del descuento, donde también tenemos ahí algo para analizar, algo para ver. Sí, exacto. Vamos a explicar por qué es tan importante esa jugada, porque como tú decías, Mati, el central diestro del Bodo Glimt fue como el futbolista al que el Tottenham permitió que condujese sin poner mucha oposición para que llevase el balón al área central, porque el Tottenham tapaba en marcas individuales a los futbolistas del Bodo Glimt y además la superioridad de Van de Ven y Romero sobre el punta del Bodo hacía que el Bodo no tuviese progresión ninguna, ni por fuera ni por dentro. Entonces, ¿por qué Richarlison fue muy importante ahí? Porque Richarlison tenía una doble función entre presionar al central y además evitar el pase sobre el lateral que podría haber sido bastante peligroso. ¿Y por qué Mati recupera esa jugada del último minuto de la primera parte? Porque Richarlison mide mal y en su afán por curvar su presión y evitar el pase exterior y acosar al central derecho, se va de frenada, el central derecho lo rebasa y puede pasar por fuera. Eso obliga a que el Tottenham bascule de más. Ya sabemos que al Tottenham le cuesta mucho cuando tiene que venirse todo hacia un lado porque suele desproteger zonas de la otra parte del campo. Entonces el Tottenham bascula, Bissouma bascula, Maddison bascula, el Bodo consigue centrar y cuando el balón cae en el área hay una serie de jugadores del Bodo que están completamente solos. Hay uno, dos, tres, cuatro y uno en la frontal por cuatro defensores del Tottenham. Entonces, ese es el problema principal que tuvo la presión del Tottenham, pero fue una situación en la primera parte. Sí, y después estuvieron los comentarios tanto de Gundersen, que es el central, del otro lado el central por izquierda, y de Sjovold, que primero Gundersen dijo, no me gusta hablar mal de ellos, pero bueno, dice, van hombre a hombre y se sorprenden que seamos tan buenos saliendo con el balón desde atrás. Y después Sjovold fue un poco el que instauró la polémica, porque fue un poco más directo y dijo que la presión de Tottenham era una mierda, solo tenemos que jugar simple y no regalar el balón tan fácilmente. Creo que es una presión que se va a desmoronar bastante rápido, entonces podemos generarle problemas, dijo. Después estaba este comentario de que es una presión más o menos como un equipo ok de la Liga de Noruega. Yo creo que primero estuvo bastante claro que el Bodo Glimt se la pasó casi todo el partido en el Tottenham Hotspur Stadium manteniendo la posesión entre los centrales, y después que, como dijimos antes, con el gol en el primer minuto, con una serie de 180 minutos europea, Tottenham, a ver, su principal objetivo no fue ir a presionar al Bodo Glimt, y tampoco el equipo noruego avanzó demasiado en campo como para que Tottenham tenga que obstruirle demasiado los caminos. Fue más un repliegue organizado que otra cosa. Sí, totalmente. Yo creo que estas declaraciones hablan de que en los futbolistas del Bodo es como un poco de protección colectiva de cara a que no se esperaban que el partido que les planteó el Tottenham, más allá de que tiene pues fortuna o consigue la iniciativa muy pronto, el Tottenham repliega porque sabe que si le cierra los caminos al Bodo Glimt, el Bodo Glimt no tiene las soluciones individuales para superar ese bloque, ese bloque medio alto, digamos, pasivo por momentos del Tottenham. El Tottenham lo que hacía era forzar al Bodo a situaciones en las que estaba incómodo, como pues jugar por dentro, tener que jugar en largo sobre un punta que era fácilmente dominado Sí, que por Romero y Romero Van de lo Ven. dominó, sí, totalmente. Totalmente. Y, y- y entonces yo creo que ellos pues quizás asocian la presión que hizo el Tottenham a la presión que se puede encontrar el típico equipo que es superior técnicamente contra un equipo que es pues inferior en la liga, entiendo. Lo hemos visto pues en otros años con el Tottenham en Premier, en los que equipos que tienen menos calidad pues se cierran, intentan forzar al Tottenham a llevarse el balón a zonas que no le gustan. Y en este caso pues fue al revés. Pero realmente el Bodo, si hubiese tenido la calidad suficiente,
podría haber generado más peligro. Entonces yo creo que ahí hay no sé si un error de apreciación por parte de los jugadores del Bodo, porque realmente el Tottenham podría haber presionado mucho más agresivo. Sí, sí, sí. A mí me dio la impresión de que se podría haber hecho sin poner tan en riesgo el partido. Quizás Tottenham, desde una presión y sacando rédito de eso, podría haber matado la serie el jueves. Pero bueno, también si hablamos de tomar riesgos en una semifinal europea, los que tienen que tomar esa decisión son los que más saben, el entrenador y los jugadores. Y lógicamente desde afuera es mucho más fácil decir después del 3-1 que se podría haber arriesgado un poco más. Ya como a término personal, a mí la presión del Tottenham me gustó y me da un poco de pena porque realmente esa presión durante el año le hubiese ahorrado al Tottenham probablemente lesiones, algunas lesiones y resultados negativos, porque el Tottenham hemos visto durante la temporada que es un equipo que solo va a una dirección y parece que para este partido se ha hecho una preparación específica buscando los puntos débiles del Bodo que se han encontrado. Y los futbolistas del Bodo tienen que reconocerse afortunados de Sí. haber conseguido ese gol. Sí, sí, sí. Esto también lo charlamos el martes anterior con David, de que si Tottenham ha sido un partido medianamente bueno, se lleva al 3-0 o 3 de diferencia. Y claramente el partido de haber sido bueno de Tottenham en adelante, se hubiese llevado 3 o más goles. Para mí fue un partido de 3 o 4 de diferencia, pero ni mucho menos 2, como terminó siendo. Hmm. Y eso hace que el partido de Tottenham haya sido un poquito deficiente, sobre todo por lo que pasa en los últimos 10-15 minutos. Pero hay un dato que veníamos hablando antes de arrancar que es muy interesante, que es que Tottenham cuando más deja jugar a los rivales, cuando mayor efectividad de pases tienen los rivales, es cuando más partidos suele ganar. Y cuando menos los deja jugar, cuando menor efectividad de pases tienen los rivales, es cuando más le ganan a Tottenham. Así que se está cumpliendo en esta Europa League por lo menos que Tottenham a veces cuando repliega un poco más y deja un poco más tranquilo jugar al rival en su posesión, como fue en esta ida de la semifinal, como fue también la vuelta en Frankfurt de los cuartos de final, Tottenham en esa posición más pasiva también encontró resultados, que es algo que claramente no habíamos visto, por lo menos en esta temporada, o te diría en el Tottenham de Postecoglou. Sí, sí, Mati. E hilando con lo siguiente que vamos a tratar, que es un poco la salida de balón del Tottenham, yo creo que otra cosa del planteamiento del Bodo que yo creo que le sorprendió un poco es que el Tottenham es un equipo que tiene otra cara en Europa. No, no otra cara, sino más recursos. Lo bueno de este Tottenham europeo es que los equipos se preparan para un Tottenham que asume muchos riesgos en salida y le presionan alto. Pero este Tottenham en Europa está demostrando que cuando no tiene, no quiere asumir riesgos, es un equipo más directo, que no quiere complicarse. Sí. Y el Bodo lo vio, de hecho, varios goles. Bueno, el primer gol, el segundo gol, perdón, llega de un balón largo. Hay un par de ocasiones Esto lo de comentábamos antes del Solanke, partido. Hay una ocasión de un pase largo de Solanke de desde el Van de Ven. vértice de Van de Ven, perdón, desde el vértice del área propia hasta el área pequeña rival, que es una pelota a la espalda del central y que Solanke la gana porque le gana ese duelo en velocidad, esa batalla al central, simplemente por eso. No se Hmm. complicó, incluso así con cosas simples, encontró situaciones de peligro. Sí, y a mí me da tranquilidad eso también para el partido de vuelta porque eh, si bien es cierto que hemos visto durante esa temporada un Tottenham pues, que asume bastantes riesgos y se puede pensar es que como el Tottenham pretenda salir en corto el jueves, pues lo va a pasar mal, pero realmente en la Europa League hemos visto que el Tottenham cuando tiene que utilizar a Solanke como referencia para evitar tomar riesgos en corto y en cerca de su portería, lo va a hacer. Entonces, ahí yo hay dos cosas que creo que son latentes, que el Tottenham no se va a complicar y que el Tottenham es un equipo físicamente muy superior al Bodo, muy superior. Durante todo el partido, los contactos, los choques, los duelos, se los llevó la gran mayoría. Destiny estuvo fantástico, aunque Destiny ya es un ganador de duelos por naturaleza, Solanke
Bissouma, Bentancur, los dos centrales. Ahí, ahí hay un punto que mientras iguales la intensidad del Bodo, creo que eres superior físicamente. Sí, y teníamos que comentar antes de pasar ya a lo que esperamos de este jueves y lo que es Bodo en Noruega, algo más de la salida de balón del jueves pasado. Sí, sí, a ver, que en estos partidos también es complicado de ver, pero creo que de alguna manera el tener a Bissouma con Bentancur propicia que los laterales se metan bastante por dentro, porque el Bodo te va a presionar y tú lo que consigues es que el Bodo defendía en 4-4-2, igual que defendió el Tottenham, y que Porro se metiese por dentro, hacía que se fijase a uno de los mediocentros del Bodo, Madison a la espalda del otro mediocentro también lo fijaba ahí, y los dos puntas del Bodo iban sobre los centrales. Entonces quedaba Bentancur en el medio para progresar por dentro, que es algo que el Tottenham en Europa venía haciendo poco, porque los equipos le forzaban a ir por fuera, y el Tottenham, la mejor versión del Tottenham es cuando consigue progresar por dentro, abre a uno de esos dos interiores, ya sea lateral o Madison o media punta, y gira al equipo contrario y ya puede como generar una transición artificial para atacar en velocidad. Entonces, el otro día lo intentó y yo creo que si puede hacerlo el jueves, debería hacerlo, a pesar de la baja de Madison, porque creo que Bisuma te da ese giro entre líneas que a veces pues, le puede faltar con Verbal o le puede faltar con Bentancur y el aguantar las presiones. Entonces, vimos a un Tottenham que metía los laterales por dentro, que llevaba tiempo sin hacerlo y que va añadiendo variables para ir superando las diferentes fases del partido. Sí, sí, veremos cómo hace esto en un campo más chico, como el del Bodo Glimt, que dijo Postecoglou que no van a estar practicando en césped artificial en Londres porque no les basta, no pueden replicar el tipo de campo específicamente donde juega el Bodo Glimt en Noruega, que van a estar practicando un día antes en el propio estadio, así que se van a adecuar esa noche previa a lo que se van a tener que enfrentar el jueves en este Asmira Stadium, que tiene capacidad para 8.270 personas, donde solo 400 van a ser hinchas de Tottenham y donde el Bodo Glimt se hace realmente muy fuerte. Perdió un solo partido en esta campaña de Europa League, que fue contra el Karabag en la segunda ronda, en la segunda jornada de la fase de liga de esta Europa League, y perdió solo 6 partidos en las últimas 5 temporadas europeas. Uno fue contra el Arsenal, otro fue contra el PSV, contra el Ajax, contra el Brujas y contra el Legia de Varsovia. Y un solo empate, 0-0 contra el Lech Poznan. Después 30 victorias en 37 partidos, como decíamos, en estas últimas 5 campañas europeas, que son las 5 campañas europeas que ha tenido el equipo en toda su historia. Pero a ver qué podemos esperar de este partido. En principio, esperamos que Solanke esté después de ese sustito que nos dio con su cuádriceps sobre el segundo tiempo el jueves pasado. Lógicamente Madison no, Lucas Verbal no, como ya lo sabemos. Y un equipo de Tottenham que tendrá que saber jugar con el resultado y tendrá que, me parece también saber que lo que pasó el otro día sobre el final del partido, con ese gol que genera el Glimt en Londres, no es casualidad. Es un equipo que suele asociarse bien en espacios reducidos, que suele cargar el área con gente, y lo sabe la Lazio, por ejemplo, que Hmm. en el primer partido de cuartos de final, la ida, que le tocó viajar a Noruega, se comió un repaso. 3,02 expected goals para el Bodo Glimt, que ganó solo 2-0 ese partido, pero tuvo muchas situaciones muy claras y algunas desaprovechadas. Esperemos que Tottenham pueda hacer un poco más de pie ahí en Noruega, en el círculo polar ártico. Sí, a mí me da que este partido tiene mucha mitología, digamos, porque realmente si el Tottenham consigue superar la barrera mental que puede ser la condición de ganador momentáneo de la eliminatoria, el terreno de juego y poco la mística que hay alrededor del Bodo. El Bodo es un equipo muy inferior al Tottenham.
Y lo digo totalmente en Sí, serio sí. y lo digo teniendo miedo de que el Tottenham puede perder la eliminatoria. Pero realmente, si el Tottenham prepara bien el partido, no te digo que lo tenga que ganar convincentemente porque, como has dicho tú, el Bodo no suele perder con estrépito ni sin dar guerra en su casa, pero aún así el Tottenham tiene que salir a dominar el partido, a mandar, porque si no lo hace sí que se puede meter en un problema. Y no me refiero a mandar con la pelota, un partido similar al de la ida es un partido controlado. Sí, sí, sí. Donde también entendemos que el Bodo Glimt va a tener también otro approach, así como Tottenham quizás Claro, también lo tenga, pero un poco más agresivo, por lo menos de esta parte. Van a tener también, van a recuperar a dos jugadores en principio claves, como son Patrick Berg y Giacon Ekpen en el medio del campo. Patrick Berg, el capitán del equipo, un rol absolutamente central en el juego del Bodo Glimt, tanto para la salida de balón como para todo lo que involucra el juego de este equipo. Y Ekben básicamente su compañero en ese mediocampo que lo conforma con Saltnes, que es el que le metió los dos goles a la Lazio en ese partido, por ejemplo, en Noruega. Hauge suele jugar por la izquierda, Jens Peter Hauge. Y tenemos también el regreso de Helmersen, que es un revulsivo de alguna manera, que es también el que convirtió contra la Lazio, en este caso el gol del empate en el global 4-4 en Roma. Supuestamente Bjortuft, que estuvo lesionado y no pudo estar en el Tottenham Hotspur Stadium, es el primer central, el central por derecha titular de este equipo, en una posición donde tuvo que improvisar primero y después tuvo que volver a improvisar en el segundo tiempo el Bodo Glimt, así que veremos qué hace para este partido Knudsen, el entrenador rival. Veremos qué hace también Postecoglou para este partido, porque me parece que tiene que tomar decisiones en el mediocampo, a ver si repite ese doble pivote y quién acompaña a Bentancur y Bissouma en tal caso, y qué hace con los extremos, porque como sabemos, Heung-min Son no va a llegar en caso de que esté disponible algún partido más esta temporada, sería supuestamente en Bilbao. pues eso no lo sabía. Lo dijo Está Polo Kif, confirmado. así que yo confío. Hmm. Pues no lo sé. Bueno, realmente, lo que dices tú no hubiese partido de inicio. Yo creo que la alineación se hace sola con un cambio que, en mi manera de verlo, también es muy claro que es el recambio de Madison que tiene que ser Kulusevski. Porque aunque cambie un poco las dinámicas del ataque del Tottenham, creo que el otro día cuando más daño pudo hacer fue empezando por derecha y acabando en izquierda. Y eso, pues Kulusevski es un futbolista que Sí, parte por derecha y le gusta mucho llevar el balón a la izquierda. Además, también creo que el Tottenham incide en progresar por la izquierda porque es donde suele caer Madison, pero tiene mejores pasadores en la derecha. Tiene a Romero, tiene a Pedro Porro. ujú, Y mi única duda es quizás que no parta Johnson de inicio, pero no veo a Odover saliendo de titular y no metería a Matistel por la derecha. Entonces creo que medianamente el 11 se hace solo. Quiero ver a Richarlison de titular, me parece que el otro día mira, fue de los mejores, incluso aunque saliese en el descanso, porque creo que su labor requería mucho desgaste para alguien que venía jugando tan poco. Desgaste que luego lo vimos en cuanto tenía el balón y tenía que generar peligro, y aún así lo hizo medianamente bien en ataque, pero yo incidiría con Richarlison y poco más. Es que la alineación creo que se hace sola. Tener a Son en el banquillo pues sería una gran noticia, aunque no tiene pinta, aunque me suena que pues lo dijo que ya estaba entrenando en el césped. sí. Eh, pero bueno, de todas formas, en el banquillo tendrías a Johnson, a Odobert, a Tell, a Makimur, pero vaya, que tiene que ser suficiente. Y creo que tampoco hay mucho a más vuelta de tuerca en la alineación. No creo que
vaya con Sar, Bissouma y Bentancur, lo dudo muchísimo. Y menos con Archie Gray. Claramente, claramente. El otro día en el London Stadium, Kulusevski creo que generó 4 faltas y Richarlison 5, o al revés, creo que al revés. Pero sobre todo se los vio bien a ambos, desde el aspecto físico de ganar duelos y demás. Hay que ver qué Hmm, tanto Kulusevski, sobre todo, que es el que está un poquito más apagado y más lejos de su mejor versión. Y Richarlison también, porque la izquierda no le sienta natural. Pero necesitamos seguramente que o rompa Johnson al espacio o le quede alguna situación a Solanke en los metros finales para, me parece, desde ahí poder encontrar esa finura que quizás a estos dos jugadores les está faltando en el último tercio. hmm. Sí, eh, yo creo que lo que comentabas de primero, creo que va a ser muy importante porque al final el tener futbolistas como Richarlison, Kulusevski, que puedan parar un poco el partido, sacar faltas, va a ser importante porque creo que el Bodo le va a querer meter mucho ritmo al partido, ritmo para poder atacar el área constantemente, abrir la banda, centrar, atacar el área y de repetir, repetir, repetir. Eh, pero bueno, si el Tottenham trabaja como en Alemania, tiene el balón, maneja los tiempos de los partidos porque es inevitable que el Bodo vaya a salir a tope, vaya a salir a intentar marcar un gol, vaya a salir a forzar al Tottenham. El Tottenham va a tener que aceptar que va a tener momentos malos durante el partido, probablemente, y tiene que aguantar su vela, digamos. Y si lo consigue, no creo que el partido vaya mucho más allá. Es decir, me imagino que si llega al descanso con 0-0, el Bodo en algún momento va a tener que rendirse porque el esfuerzo va a ser muy grande. Me refiero, no, no, 2 goles en el fútbol digamos que es una distancia tramposa, Ujú. pero son 2 goles. Sí. Claro. Y ya, bueno, lo ideal sería pues que el Tottenham pudiese marcar como en el partido de ida o al principio, porque eso decantaría mucho la eliminatoria. Es un golpe muy fuerte, sería un gol al principio. Sí, 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 totalmente. Y a fin de cuentas decimos que cambia mucho el jugar en el Tottenham Hotspur Stadium con 60 y pico mil personas a Claro. jugar en Bodo con, creo que se esperan 7 8 grados igualmente, pero en una superficie a la que no estás adecuado, en una cancha más chica, de visitante, con un equipo que se maneja muy bien en su ciudad. Pero a fin de cuentas esa jugada que decíamos antes de Mickey Van de Ven haciendo un pase de 80 metros al área rival a la espalda del central titular del equipo, Hmm. Tottenham las va a seguir teniendo porque como decías antes, la Sí, diferencia física es impactante de alguna manera, pero también la diferencia técnica, de jerarquía, de técnica, nombres, como sí. las quiera llamar, va a seguir estando ahí y Tottenham la tiene que demostrar una vez más. No, no va a ser fácil, lógicamente. El camino a Bilbao no es fácil y a Tottenham le queda una sola parada. Así que está en lo que haga el jueves ya poder ponerse a pensar en el 21 y ya todos empezar a planificar los viajes ahí para estar en San Mamés. Pero bueno, queda una parada complicada. Así que lo hemos analizado a nuestra manera bastante bien porque recién estamos llegando a la media hora. Me parece que hemos estado bastante completos y concisos, que en principio es el objetivo. Así que muy bien y muy contento, Rodri, de haberte tenido de vuelta por el canal. Hmm. Nada, para mí ya sabes que es un placer venir y hablar de fútbol y de un partido que me tiene intrigado por ver qué hace el Tottenham, si sale a querer tener la pelota, si sale a replegarse un poco más, pero creo que tiene jugadores, tiene calidad, tiene entrenador, y el campo es cuadrado, la pelota es redonda, las porterías son rectangulares, no va a jugar al espacio exterior. Sí, sí, sí. Está más que claro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que llegaron acá hasta el final de este video. Esperemos que les haya gustado. Pueden dejar like, comentarios, suscribirse, unirse al canal. Ya saben todo lo que pueden hacer para
apoyarnos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Chau, chau.